Bienvenida al Lipi Podcast, tu podcast sobre lipedema. El nuevo capítulo comienza en 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidas de nuevo a la nueva temporada del Lipi Podcast. Ya estamos en la temporada... Uy, no me acuerdo, son muchas. No me acuerdo. ¿Cuántas son, Monse? No sé, pero yo no me puedo creer que hayamos llegado hasta aquí y bueno, y que empecemos ya después del verano, que aunque no tengamos vacaciones en nuestro trabajo normal, pues nos hacemos vacaciones podcasteras. Efectivamente. Más que nada, yo creo que en verdad hacemos un favor social para que la gente se ponga al día de tantos episodios que tenemos, que uno de nuestros episodios más escuchados es uno de la primera temporada que hicimos, de cómo nos cuidamos del lipedema. Yo creo que la gente lo que más busca, ¿no? Y nosotras, bueno, ilusionadas de llegar hasta aquí, de tener a Medi también con nosotras, ¿no? Que nos ayuda, a todos los invitados que hemos tenido, que yo qué sé, Sí. todo lo que hemos aprendido y lo que nos queda. Y lo que nos queda, inspiren. efectivamente, porque esta nueva temporada viene ya cargadita, porque he mirado yo el calendario y lo tenemos otra vez a tope de entrevistas y cada vez Sí. y cada cual más variada. Que también hay que decir que no es solo hablamos de una cosa, no. Hablamos No. de todo. Y porque nuestras invitadas, pues, y nuestros invitados, pues tienen mucho que decir y muchísimo que aportar a... De hecho, yo te añado, porque a la invitada que tenemos hoy la conocimos las dos en persona y no sé qué hora de la noche se nos hizo reivindicando, estuvimos ahí como si fuéramos políticos de los buenos para arreglar el mundo. Bueno, políticos de los buenos si existieran, pero ahí estamos nosotros, ¿no? Pues intentando arreglar el mundo que nos concierne ahora, que es el mundo del lipedema. Total. Pues con esto le damos la bienvenida a Laura. Ella está detrás del perfil de Instagram Lipedema Enfermedad de Género, que yo creo que es un perfil imprescindible para entender cómo el sesgo de género atraviesa la medicina y cómo esto afecta de lleno a las mujeres con lipedema. Así es, y así que con ella, con Laura, vamos a hablar de discriminación de salud, de invisibilización, pero también de herramientas como pacientes. Así que, Laura, bienvenida al Lipi Podcast. Bienvenida. Ay, muchas gracias a las dos, que muchísimas gracias y bueno, y felicidades por el podcast y por esta audiencia tan fabulosa que estáis teniendo. Nosotros encantadas de tener a personas como tú que enriquecen, ¿no? Todo este perfil que estamos hablando antes entre bambalinas, ¿no? Entre profesionales, médicos y pacientes de todas las índoles, pues ahora te tenemos a ti y la gente dirá, ¿y quién es Laura? ¿Y por qué está aquí, no? Así que cuéntanos un poco sobre ti y qué te motivó a abrir la cuenta de lipedema enfermedad de género. Bueno, pues soy una afectada más del lipedema. Llevo con el diagnóstico, pues hará ya unos 7, 8 años más o menos. Creo que se me diagnosticó en el 2018. Sí, pues hacía poco además que la OMS ya había incluido al lipedema oficialmente como enfermedad y yo creo que sí que fue ese año cuando a mí se me diagnosticó. Pues a mí lo que me motivó a abrirme el perfil pues fueron muchas cosas. Primero de todo, pues que quería información, ¿vale? O sea, yo tenía muchísimas preguntas y quería encontrar respuestas. Y bueno, y a día de hoy es que sigo con más preguntas que respuestas, la verdad. O sea, sigo un poco buscando respuestas a cosas que ahora a día de hoy pues sigo con muchas incógnitas abiertas. Y también, bueno, pues sí que me di cuenta una vez que se me diagnosticó la enfermedad y bueno, pues navegando por redes sociales y demás, sí que me di cuenta de que muchas, pues la gran mayoría de afectadas compartíamos pues un patrón común en cuanto a experiencias, sobre todo en consulta y atención médica, y me parecía importante pues darle esa perspectiva de género, porque ese patrón apuntaba a que había detrás pues es una discriminación por culpa del género. Entonces, bueno, pues lo que me motivó a abrirme la cuenta pues fue precisamente lo que ya he dicho, o sea, búsqueda de información, visibilizar la enfermedad desde la perspectiva de género, pero también una cosa muy importante que era generar red. Generar redes de apoyo y tejido de pues un tejido social que pusiera
en el centro pues la atención debida a las afectadas. Yo recuerdo, Laura, que cuando nos conocimos, tengo ese recuerdo, ¿no?, de ti, y ahora al verte otra vez la cara, ¿a qué te dedicabas? Uy, me he dedicado a muchas cosas en mi vida. A ver, yo he dado muchos tumbos en la vida y bueno, he estado muchísimo tiempo dedicándome además a la profesión del mundo de la energía de los hidrocarburos. Estuve muchísimo tiempo trabajando fuera de España y fueron años bonitos, pero también muy duros porque yo creo que ahí además fue cuando más afloró la enfermedad, precisamente porque fue una etapa en la que yo estuve expuesta pues, a muchísimos cambios en cuanto al tema del sueño, a la comida y bueno, y al estrés también. Fue una época también en la que tuve muchísimos episodios de estrés y yo creo que ahí es cuando más yo creo que empecé a darme cuenta de que algo pasaba que no iba bien. ¿Vale? Entonces me he dedicado pues a ser técnico en el mundo energético. Me pasaba semanas en alta mar, semanas enteras mal comiendo, pues sí, o sea, lo que es al final esta vida, ¿no? O sea, que es una vida un poco compleja y un poco complicada en cuanto a, pues eso, en cuanto a hábitos y poco saludable, porque tienes que mal comer, tienes que dormir mal. Y también hay un estrés ahí permanente con el que también tienes que convivir. Luego cambié de profesión, me reciclé y ahora pues trabajo en el mundo de la informática, soy a día de hoy analista de datos y bueno, pues es verdad que mi vida en cuanto a hábitos ha mejorado bastante. Pero bueno, cambié también una profesión en la que sí que es verdad que me movía bastante por una profesión en la que ahora pues no me muevo casi nada. No Pero te bueno. mueves nada, claro. Es como Joana, ¿no?, ahí delante Claro, del Sí, ordenador. sí, sí. Intento hacer lo que puedo también, sin estresarme, porque creo que al final una de las peores cosas que hay para nosotras es el puñetero estrés, eso lo tengo clarísimo. Y bueno, pues intento gestionar eso como puedo. El cortisol, que tanto nos habla Exactamente. Ana Mediterránea, ¿no? Yo recuerdo de la charla que tuvimos, el tema de la analítica de datos y demás, de cuántas pacientes, el porcentaje, que nos quedamos todos como flipando. Digo, a mí no se me ocurre estas cosas. Así que algún día, desde aquí, un llamamiento a todos los médicos que hacen estudios y demás, que nosotros a todas las oyentes le lanzamos las encuestas que haga falta para tener valores de verdad. Y aquí Laura también nos dará su punto de vista como analista. Sí, analista de datos. Al final me dedico a los datos y sí, es verdad que también es importante, sí, también es importante ese punto de vista. Creo que al final la investigación se tiene que fundamentar también en los datos, en las estadísticas. Y creo que a día de hoy pues hay creo que bastante pobreza en cuanto a eso. Y yo creo que es la base de cualquier investigación. Entonces, pues desde aquí un llamamiento a mejorar un poquito esas cosas, tal vez. Claro, porque los datos que tenemos a día de hoy de la prevalencia del lipedema es entre algunos que dicen el 5% hasta otros que dicen un 20%. Me vais a perdonar, pero del 5 al 20 hay un buen trecho, que... Claro, sí. Siendo un 5 también un número que dices es mucha prevalencia, pero ya si vamos al 20 es casi una catarsis. Sí, claro. Sí, dejamos de ser una enfermedad rara a ser ya una enfermedad como No, claro, tal. o sea, es que además enfermedad rara, no sé por qué a alguien se le ocurrió decir que el lipedema era una enfermedad rara, porque hay una prevalencia bastante alta para ser enfermedad rara. Entonces, es raramente conocida, ¿no? Como claro, decir. pero es eso, ¿no? O sea, que al final para utilizar esa terminología tiene que haber una prevalencia, y la prevalencia del lipedema no es baja. O sea, hablamos de porcentajes que, bueno, dentro de lo que es a lo mejor la existencia de otras enfermedades, no deja de ser más o menos importante. Totalmente. Sí. Y bueno, Laura, cuéntanos un poco cómo llegó ese diagnóstico.
Pues mi diagnóstico llegó, bueno, pues también yo creo que comparto también experiencia con la mayoría de afectadas, o sea, dando también muchos tumbos y mucha consulta fallida, ¿vale? A ver, yo os comento un poco eso, creo que sí lo sabéis, pero es verdad que yo de niña y de adolescente fui siempre una niña bastante delgadita y encima casi con bajo peso. Entonces, lo que digo, llegó un momento en el que, bueno, pues que mis piernas empezaron a crecer de una manera pues desproporcionada. Yo veía que había una descompensación con lo que era pues la parte superior de mi cuerpo y con la parte inferior, o sea, de cintura para abajo parecía que aquello iba por otro lado. Yo empecé a notar sobre todo que las pantorrillas, porque además la afección que tengo es sobre todo a nivel pantorrillas, pues notaba además dolor. O sea, a mí lo que quizás no me preocupaba más que ya el crecimiento de los tobillos, el crecimiento de la pantorrilla y demás, a mí lo que me preocupaba sobre todo era el tema del dolor. Entonces yo iba al médico, me acuerdo que al médico de cabecera, y yo le decía, pero es que a mí me duele. Y además me decía él, es que tienes insuficiencia del retorno venoso. Y yo decía, bueno. Entonces ya eso me hizo pedir cita con vasculares, ¿no? Me vi un vascular en una consulta privada y el vascular me hizo un ecodoppler y me dijo, pues tu retorno venoso está bien. Yo no veo aquí que tengas afección tema venosa. Digo, bueno, pues nada. Me dijo, bueno, es que lo que quizás te pasa es que, pues que eso, que eres de hueso ancho, que es que yo creo que eso nos han dicho a todas. Que es como el cajón desastre, ¿no? Sí. El hueso ancho. Bueno, pues nada, señor. Y bueno, y claro, como no, pues eso, que tienes malos hábitos. Me preguntó, ¿pasas mucho tiempo sentada? Entonces yo le dije, sí, claro, paso mucho tiempo sentada. Pues tienes que moverte más, tienes que tal. En fin, fui consultando endocrinos, me llevó también a consultar ya, pues no sé cuántas consultas llevaba, pero bueno, di con un vascular que fue el que me dio el diagnóstico. Fue un vascular que me empezó, bueno, pues eso, me mandó eso descubrirme de cintura para abajo, me tumbó, me palpó las pantorrillas, la pierna entera. ¿Esto te duele? Me acuerdo que me empezó a apretar en los tobillos. Y a mí eso me dolía un montón, pero muchísimo. Y yo decía, sí, me duele. Y me hizo una serie de preguntas y me dijo, tienes lipedema. Así, Entonces, sin anestesia. Sí, el caso es que fíjate, no me pilló tampoco descolocada porque sí que había escuchado ya de que iba la enfermedad. Yo, de hecho, yo buscaba en internet, porque yo buscaba respuestas por internet y yo ponía, me acuerdo que ponía, tobillos anchos, dolor en los tobillos, dolor en las pantorrillas. Y me aparecía en piernas con lipedema y aparecía la palabra lipedema. Entonces yo, pues eso, leía. Y es verdad que a pesar de que, fíjate, de que yo veía que las piernas, pues eso, pues iban a su bola, ¿no? Porque iban por otro lado a lo que era el resto de mi cuerpo. Yo veía las fotos y tampoco me sentía de todo como reconocida, porque es verdad que las fotos que muchas veces te cuelgan en redes son ya pues casos muy avanzados, casos además que yo decía, pues es que yo decía, pues es que mis piernas no son así. Y bueno, pues cuando ya me dio el diagnóstico, pues empecé a hacer más preguntas, eso me motivó a consultar más especialistas, consulté cirujanos, consulté pues otro vascular que me volvía a confirmar el diagnóstico y consulté cirujanos que todos ya conocemos y otra vez me confirmaron el diagnóstico. Unos me hablaban afección de la pierna entera, otros me hablaban nada más que de pantorrillas, pero bueno. Estadio 1, estadio 2, en fin. Pero vaya, el diagnóstico estaba claro. Y bueno, pues me dieron también como unas pautas a nivel cuidados, que bueno, también me dijeron eso, lo que sí me dijeron la mayoría era que prácticamente si quería desprenderme del tejido adiposo enfermo era a través de la cirugía. Eso a mí me desmoronó un montón y bueno, pues eso sí que me afectó bastante, ¿eh? O sea, creo que eso sí que fue quizá lo más lapidante de todo el diagnóstico, decir, no, es que te tienes que operar porque no hay otra, o sea, no que no hubiera otra solución, pero que bueno, que esa pesadez solo iba a ser aliviada a través de eso, una intervención quirúrgica.
Y la verdad que eso me afectó bastante, y eso me hizo también pues investigar por mi cuenta y creo que, bueno, pues que eso me llevó pues a hacer otros descubrimientos, pues que ya fui descubriendo también por mí sola que eso no era del todo cierto. Ah. Y que bueno, que una puede a través de eso, a través de ese autocuidado, pues mejorar bastante. Totalmente, a mí me ha despertado como un recuerdo, ¿no? De un capítulo de Friends que vi hace mucho tiempo y claro, nosotros que más o menos, yo creo que rondamos más o menos la misma generación, Sí, ¿no? sí. Y entre Mónica y Rachel Sí. le decía, ay, qué tobillos más anchos tienes, y tú las veías y dices tú, o sea, se están insultando por los tobillos, entonces claro, las que teníamos lipedema en aquella época, un mayor o menor grado, ¿no? Porque a mí me pasaba de jovencita como a ti, solamente tenía las pantorrillas. Entonces Ujú. era como de, ¡guala! Y entonces yo estoy deforme, ¿no? Y claro, te las veías a ellas, esos palillitos de piernas, y Ya. claro, vas a un médico y ¿qué es lo que te va a recomendar? Claro, lo único al final que vas es, pues va, la cirugía, no se te abre un mundo a otras posibilidades de mejorar el dolor, tan solo lo que ves, ¿no? Y lo que te dicen. Claro, Y es curioso, exactamente. ¿no? Esto. Sí. Y aparte que es que además es bastante, no sé, desmotivador el que tú vayas a una consulta médica y que te digan que te tienes que gastar mínimo 10.000 euros en mejorar. Eso es muy desmotivante y muy frustrante porque, bueno, pues 10.000 euros con suerte, porque a mí me claro, porque dijeron 4 exactamente, en operaciones el mejor de que los casos, eso es lo ascienden que a te iba a decir. 25.000 euros. Bueno, ascendían en el 2020. Exactamente, Ahora han subido un poquito más, creo yo. Sí, eso en el mejor de los casos. Eso desalienta mucho y desmotiva mucho a los pacientes y eso, Claro. quieras que no, pues afecta mucho a nivel de salud mental también. Que luego tienes que hacer también un trabajo contigo misma por eso, porque no deja de tener una afectación también a nivel mental, a nivel de tu salud mental se ve afectada. Entonces, el que vayas a consultas y te digan, no, es que te tienes que operar porque la única manera que tienes de mejorar esas piernas es a través de la cirugía, pues oye, pues Pues sí. te lo tomas regular. Bueno, a ver, también es verdad que te pilla también, que yo también muchas veces lo pienso y digo, bueno, es verdad que también me pilló en un estadio de madurez suficiente para relativizar un poco todo esto, que te pilla a lo mejor que este diagnóstico se le da a una chavala, quizás, a una chavala más joven, que a lo mejor su nivel de madurez no es el mismo y la machacan. Mm. La machacan. Entonces, bueno. Sí que es Sí, verdad sí. que te impacta porque obviamente sí que estamos bastante influenciadas por ese tema, o sea, estamos muy bombardeadas con eso. Decir que no te afecta, pues es mentir. Pero bueno, inicié mi camino, empecé a hacer, pues eso, mis autocuidados y descubrí, pues que era un Hay poco... luz al final del túnel, ¿no? Hay luz al final del túnel y que es bastante mentira el hecho de que tú no puedas mejorar si no es con una cirugía. Totalmente. Y más siendo mujer, ¿no? Que es un poco Exactamente. como va tu Instagram, lipedema, Enfermedad de género. enfermedad de género. ¿Crees Sí. que hay mucho sesgo de género en la medicina? Pues a ver, es paradójico porque yo creo que en otros escenarios el sesgo viene a partir de esa diferenciación entre géneros y en la medicina pasa lo contrario, ¿vale? Yo creo que el sesgo de género en medicina se da porque precisamente esa diferenciación entre hombres y mujeres no se da, dando lugar pues eso, a malinterpretaciones de los diagnósticos o tratamientos y pautas inapropiadas. Hablar, o sea, al final, hablar de que los hombres y las mujeres a nivel biológico y a nivel funcional funcionamos igual, por así decirlo, es mentira. Es mentira. Entonces yo creo que empieza un poco por ahí esa problemática y ese sesgo de género, precisamente porque no se hace una diferenciación desde las consultas médicas. Y sí, y paradójicamente, pues al contrario de que pasa en otros escenarios, pues ese sesgo se da precisamente porque no hay diferenciación. Ese es el principal problema. No puedes tratar de igual manera a un hombre o una mujer según qué cosas. Es así, porque nosotras estamos afectadas por ciclos hormonales, estamos afectadas, nuestro sistema inmunológico de hecho funciona de manera diferente al de ellos.
y por algo será también por el que en las mujeres se da mucho más la enfermedad crónica que en los hombres. Y las enfermedades autoinmunes también se dan mucho más en las mujeres que en los hombres. Claro. Pero porque siempre se han considerado, ¿no?, como las mujeres como unos hombres chiquititos. Sí, claro. Es que además hay una doctora que además aparece mucho en redes, a mí me encanta escuchar, que se llama Carmen Valls. No sé si la habéis escuchado, pero bueno, algún vídeo de ella se ha visto bastante en redes y demás. Y tiene un libro al que le tengo muchas ganas, que habla de la invisibilidad de las mujeres en la medicina. Entonces, esta mujer pues ha hecho eso, ha hecho mucha divulgación sobre el tema del sesgo del género en la medicina. Y es muy interesante escucharla por eso, porque, claro, o sea, al final tienes que hacer caso de las profesionales. Yo al final no dejo de reproducir también lo que escucho de profesionales que saben que están eso, que trabajan, que están integradas e implicadas en esas profesiones y que tienen eso y que tienen una opinión que dar. Entonces, al final no es una cosa que simplemente opino yo, sino que es tangible, que existen datos que evidencian eso. De hecho, si más hombres tuvieran las enfermedades de las mujeres, nos habrían curado muchas Claro, enfermedades. Bueno, totalmente. de hecho, fíjate, es tal que nuestra sangre ha sido azul en los anuncios hasta hace Sí, meses. menstrual, sí. ¿No? Y qué loco es eso, ¿no? Qué loco es que el 50% de la población menstrue, ¿no? Y no se pueda hablar, tengamos que hablar ahí como a escondidas de Sí. que tenemos las reglas, de que sangramos. O sea, es que es Como si loquísimo. fuera algo malo. Sí, o sea, pero fíjate, porque yo creo que además, sí, lo que hemos hablado antes, que pertenecemos a una generación, todas yo creo que somos más o menos de la misma generación y hemos crecido pues con una estigmatización alrededor de eso que me parece brutal. O sea, yo me acuerdo que es que con mis amigas no podías decir, yo qué sé, parecía que estaba prohibido el decir en voz en alta, oye, ¿tienes una compresa? Sí, nos las pasábamos así en plan, ¿tienes una compresa? Tenías que andar como traficando, ¿no? O sea, parece que te estabas ahí pasando la papelina de la farlopa ahí a escondida. Totalmente. Sí, pero era. Y además una de las peores bromas que te podían gastar, que no sé si os pasaba a vosotros, que una de las peores bromas que te podían gastar era que te abrieran la mochila, porque muchos llevábamos las compresas en los bolsillos pequeños de la mochila, en la parte frontal, y lo peor que te podía pasar era que te abrieran la mochila, te sacaran la compresa y te la pintaran y te la pegaran en la mochila. Era una Ostras, cosa, ¿verdad? era una broma de pesadilla, o sea, y ahora lo piensas y dices, fíjate, o sea, ya ves tú, ¿no? cómo nos violentaban ya desde niñas, ¿eh? O sea, cómo nos violentaban con algo tan natural que era menstruar, fíjate. ¿No? O sea, como sí, esa estigmatización que ha habido siempre alrededor de la menstruación, de pues lo que decían nuestras abuelas, ¿no? De que no te podías bañar, que no podías tocar las plantas, pues se te Que iban no a- podías cocinar, que que no podías cocinar, no podías fíjate. hacer la mayonesa porque se te cortaba la Exactamente, mayonesa sí, con sí, la o sea, no regla. podías, tenías que encerrarte así en un cuarto oscuro y no salir de ahí jamás. Hasta que- De hecho, siguen hoy día muchas creencias así, ¿eh? Yo Claro, todavía no sí, toco las sí, plantas, sí, por si acaso. sí. Efectivamente, todavía sigue por ahí pululando eso. O sea, no es tan obvio porque cada vez menos mal, pero sí, todavía se escuchan esas cositas. Sí, sí. Y estamos en 2025. Que por cierto, no sé si habéis visto, ha salido un estudio hace muy poco donde decía que la sangre menstrual tiene células madre. Sí. Ostras, Sí. que vamos a ser más ¿Qué es útiles lo- todavía Que es para la ciencia. lógico, es lógico, es una sangre de la que te desprendes que iba a dar vida y crear vida. ¿Cómo no va a ser una sangre muy rica en todo lo que es crear vida? Claro, Claro. sí. Pues imagínate a todo esto, ¿no? Pues a todo lo que es ser mujer y todo lo que es también visualmente, ¿no? Porque también tenemos que esconder la celulitis y todo, cosas que a los hombres es como, bueno, si se les ve la barriguita, pues da igual, ¿no? Pero las mujeres, Claro. ahí además tenemos que lidiar, ¿no? Con esto que de hecho estuvimos hablando de eso por Instagram a raíz de una foto que vimos de nuestra querida Nelly Furtado. Sí, ¿No? efectivamente. Sí. Sí, es una cosa, sí, yo cuando cuando salen estas cosas, pues obviamente es mucho más explícita esa violencia hacia nosotras. Cuando aparece un señor que es grande, Tufo Fisano. no es tan notoria esa violencia, pero es que es aparecer una mujer que el cuerpo la ha cambiado y es que vamos a ver, o sea, parece que es que
hay que matarla, hay que sacrificar a la Plaza del Pueblo porque ha cogido peso. Bueno, vamos Sí, a sí. ver. Vamos a ver si nos calmamos un poquito, ¿sabes? O sea, Empezando por a ver si nos tatuamos en la frente de no se habla de los cuerpos ajenos. efectivamente, no se habla de los Ujú. cuerpos ajenos para nada. O sea, yo es una cosa además que no entiendo eso, no entiendo cómo la gente no se lo graba a fuego, pero es que no, o sea, que no hay que hablar de los cuerpos de la gente, ya está. O sea, Sí. no se opina de eso. Ayer además compartí una cosa que compartió croquetamente desde su Instagram, que fue hablando de su anorexia, ¿no? Y fíjate que nosotros además, yo creo que también venimos de una generación que ha sufrido bastante eso, lo de las TCAs. O sea, en nuestra adolescencia era bastante habitual que por lo menos alguien en tu clase tuviera anorexia. Es que es muy fuerte. Mm. Es muy fuerte eso. O sea, y crecer con esa normalización de las TCAs es también bastante heavy. Y Bastante, hasta romantización a veces, ¿no? Que claro. es como, ay, qué suerte, mira, yo es que no sé vomitar rápido, ¿sabes? Y era como de, Es perdona. que, claro, es muy heavy y que, bueno, y que escuches esos testimonios de gente que se da últimas oportunidades, porque es que si no se quitan la vida. Y a mí, por ejemplo, me impacta un montón escuchar esas cosas, porque, claro, te das cuenta del peso que puede tener una palabra en alguien. Ajá. Y que esa palabra puede hacer que esa persona, pues, dé un pasito donde nunca tendría que darlo. Pues sí. Bueno, y volviendo un poco a lo del sesgo de género en la medicina, ¿tú qué opinas o qué es lo que crees? ¿De dónde viene todo esto? Y no me digas el patriarcado. No. Es un melón muy gordo. A ver, Sí. vamos a ver. El sesgo de género atraviesa el sistema entero. O sea, y obviamente la medicina es parte de ese sistema y obviamente pues se va a ver atravesado por este sesgo de género también. Creo también que el problema principal de esto, de la medicina y de todas las ciencias al final de la salud respecto al género, es que ha faltado investigación diferenciada. Ha faltado una investigación diferenciada por sexo y posteriormente pues una reflexión con perspectiva de género. Para entender, pues eso, para entender esas diferencias entre hombres y mujeres. Entonces creo que principalmente viene de ahí, de que parece que en las universidades se enseña que hombres y mujeres son iguales. Y hay que tratarlos de igual manera y esas diferencias existen. Y bueno, pues cuando salen de la facultad van a consulta, van a los hospitales y viene con ese aprendizaje. Y encima es un aprendizaje pues, que no tiene detrás pues, una buena perspectiva de género. Vienen con eso, pues eso, con una enseñanza pues, en el que parece que en consulta pues, pueden valorar de igual manera a un hombre y una mujer para tratar según qué cosas y no, ya está visto, por ejemplo, que los síntomas de una mujer a la hora de tener un infarto son completamente diferentes a las de un señor. Mm. Eso por un lado. Y ¿Sabes? hasta hace relativamente poco nos lo miraban Hace igual. relativamente poco. Y se sabe ahora pues que eso, que por ejemplo un hipotiroidismo subclínico cronificado puede conllevar en que una mujer pueda tener un infarto, un paro cardíaco. Si desde las facultades pues se hace una enseñanza y se da una formación de vida en cuanto a eso, que al final, que es que además esa ignorancia o esa falta de perspectiva no deja de ser una violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, es una violencia que la violencia final contra las mujeres puede ser muy explícita o puede ser implícita, pero yo creo que eso es un claro caso de violencia que pasa bastante desapercibida, pero que está ahí, ¿no? Imagínate ir a una sala de urgencias diciendo, me duele esto, me duele lo otro. Tú estás teniendo un infarto y te mandan a tu casa a tomarte una tila porque son los nervios. Efectivamente. Es que o sea, no imagínate si es violento eso. Eso es que muy violento, claro. Que te estás muriendo literal y te mandan a tu casa a que te calmes. Claro, o sea, es que luego encima de eso, que es que aparte ya de la violencia, lo que os he dicho, o sea, es que hay una violencia explícita que se da de manera eso, que es
fácilmente detectable, ¿no? Y que tú la detectas en las consultas médicas de cómo te ningunean y cómo te tratan muchas veces, que se tiende mucho a infantilizar a las mujeres, a menospreciar esa sintomatología simplemente por el hecho de ser mujer, lo que dice Johanna, ¿no? O sea, que vas con unos dolores que te retuerces. Yo además es que hace muy poco he tenido un caso muy cercano en mi familia de retorcerse el dolor, de no poder con los dolores, llevar 9 meses en urgencias día sí, día también, además con unos indicadores hepáticos altísimos. Primera, que las analíticas eran completamente anómalas. Ya la sintomatología de dolor era completamente anómala también. Pues después de consultar 100.000 médicos diferentes, ya llegó una que se le encendió la bombilla y dijo piedras en la vesícula. Pero tú imagínate estar 9 meses soportando este tipo de cólicos. O sea, los cólicos en la vesícula, que son muy jodidos. Que es un dolor, además, junto con el cólico nefrítico, pues de los dolores más parecidos a lo que es un parto. ¿Y qué se dice? Y bueno, y yo, pues eso, pues vengo aquí a dar voz a este caso también. ¿Qué se la dijo en consulta? Que tenía estrés postraumático, que sí, o sea, o sea, una serie de barbaridades y sí, lo voy a decir, es que eso es violencia y muy, muy explícita. El que cojas es el que cojas, vayas a una consulta con la esperanza de que esa persona te busque una solución a tu dolor que son además dolores muy limitantes, y que esa persona te despache más o menos diciéndote que lo que a ti te pasa es que estás mal de la cabeza. Histeria le faltó decir que tenía, ¿no? Sí. Pues es para poco menos que, pues sí, pues expedientar a esa gente y que no van a ejercer nunca la medicina. ¿Qué queréis que os diga? Sí. Pero hay gente que tiene eso, que sale de las facultades con una empatía lamentable, con unos conocimientos y una confianza que te dan que es pues muy regulera. Sí, yo creo que también en parte es porque a las mujeres, ¿no? Se nos tiene como que tenemos una tolerancia al dolor como muy alta, ¿no? De hecho, por eso no seguimos procreando en el mundo, ¿no? Y siguen existiendo niños, porque si no Pero, ya nos y es hubiéramos que, extinguido. y fíjate que eso a mí me ha parecido siempre un arma de doble filo. El hecho de que siempre se diga, ¿no?, que las mujeres pues soportamos más el dolor también es otro tipo de violencia para mí. Ahí va. Entonces, claro, es como tienen tolerancia al dolor, bueno, no pasa nada, dale una tilita que, total, como ellas aguantan. Claro, o sea, ese tipo de evidencia. ¿Cómo que nosotras tenemos que soportar dolores? Pero ¿en qué piedra milenaria se ha escrito eso? Claro. O sea, ¿en qué piedra milenaria habéis escrito que yo, por el hecho de haber nacido con una vagina, yo tengo que soportar más el dolor? Exacto. O sea, ¿estamos locos? Sí, yo muchas veces se lo digo a mis chicos, ¿no? Digo, a mí me gustaría que solo por un día, fueras con el dolor de piernas que tengo yo cada día. A trabajar, a caminar, porque a veces dices, venga, vamos a ir para allá, venga, un poquito más, venga. Esto no nos trata de un esfuerzo, es que no puedo más. O sea, y yo que trabajo de pie ahora con el calor, caminando y todo, pues sí, voy aguantando, pero llega un momento en que digo, qué necesidad, ¿no? Y es difícil hacerle entender esto a un médico hombre, ¿no? Y a una mujer que no sufre del lipedema, porque claro, ¿cuántas veces nos habrán dicho también esta violencia de género de, bueno, esto es porque no hace suficiente ejercicio o no es el adecuado? Bueno, luego eso es otra, que encima a nosotros se nos tiende como a atribuir más una serie de cualidades y de características más propias de la pereza, de la babería. Entonces, bueno, pues se junta un poco todo. O sea, simplemente que es que hay que tener claro que el género está muy vinculado a ciertas atribuciones y roles. Entonces, cuando tú vas a una consulta médica, ya te están mirando eso, ya hay un sesgo ahí. Porque esa persona te está mirando de manera diferente muchas veces. Porque ya en algún momento que tú expresas una sintomatología, pues da otro tipo de explicación a que cuando entra un hombre por la puerta. Es así. O sea, viene un hombre por la puerta, le duele tal, le duele cual, y parece que son todo orejas. Cuando vamos nosotras, pues parecen algunos deseando despacharnos. Es que eso yo también lo he vivido. Por eso decimos tanto que hay, a veces cuando te diagnostican, ¿no?, con el lipedema, pues tener la cabeza como prioridad, ¿no?, antes de meterte delante de una cirugía y demás, porque además, claro, como se nos suma todo el tema de estético, es como de, no, opérate ya, ahora, y sobre todo lo que decías antes, ¿no?, que eres joven, que si no de mayor va a ser más difícil, y si a eso le ponemos que no estamos preparadas, a lo mejor, pues
apaga y vámonos. Hay una violencia estética muy fuerte con esta enfermedad y yo creo que es una de las principales, de las principales problemáticas que tiene esta patología, que la desgracia que tenemos es que hay un impacto hay un impacto estético, hay un impacto que es muy visible a nivel visual y a través de eso pues nos manipulan. Totalmente. A través de eso nos manipulan mucho y es por eso por lo que, bueno, pues por lo que tenemos que también tener claro pues que esa manipulación pues va a existir y tener la cabeza lo más serena posible porque hay muchas veces que a través de eso pues te la van a intentar colar. Yo creo que también es comúnmente conocido que hay hay profesionales que se dedican a esto, pues que han jugado también un poco con ese miedo, ¿no? Han jugado con ese miedo y no que te vas a quedar en silla de ruedas, que eso yo creo que ha sido uno de los grandes hits, cuando no te tienes que operar, porque es que, claro, no puedes quedarte embarazada así, y bueno, pues así suma y sigue. Sí. Entonces, desde aquí, a mí también me gustaría decir a esos señores, pues que se callen un poquito la boca. ¡Cállese, señor! Sí, que se calle ya. ¿Por qué no te callas? Que se callen ya la boca, y dejen eso, y dejen de instrumentalizar nuestras piernas para ganar dinero. Ya está. Eso A ver, dilo, Mm. Monse, que no somos ¿qué? No somos billetes con patas, que ya lo pusimos de portada hace un par de capítulos y todo. Y también me gustaría decirles que a mí me parece bastante bochornoso y bastante circense, diría yo, el hecho de que salgan ahí con las bolsas ahí de la grasa Ay, que sí. tienen ha habido como si fueran trofeos. Pero qué mal gusto. Yo cuando veo eso digo, qué mal gusto tenéis de hacer eso. Qué mal Sí. gusto de crear un post enseñando ahí, en un momento tan vulnerable de esa mujer, enseñando ahí la grasa que le habéis extraído, haciendo vídeos mientras les estáis interviniendo, en un momento además tan delicado y tan vulnerable para esa mujer. Que Sí. Y paren luego ya. la sangre de la regla no, pero esa sangre sí. Sí, exactamente. Y que te sacan, ¿no? Y Te con el saquen soso pixelado. Claro. Es que me Que te mata eso, sacan, me mata eso. a mí eso me parece vergonzoso y me da Sí, muchísima sí. De vergüenza. hecho, hay una doble moral, ¿no? Es como un doble fondo, ¿no? Ahí, porque yo recuerdo que en mi primera cirugías, claro que era bastante más joven, ¿no? Antes, por ejemplo, has dicho que tu diagnóstico fue más o menos del 2018 y con Sí, la tontería de aquí a nada van a ser 10 años, ¿no? Del no. 2018. O sea, hay gente que estará escuchando este podcast cuando ya hayan pasado 10 años. Y yo recuerdo cuando fui a la consulta, ¿no? Y empezaban todas esas niñas, todas estas mujeres, ¿no? A mostrar sus resultados y demás. Lo negativo que tiene todo esto es que yo misma quería ver mis fotos con lo que me habían hecho para compararme a ver cuánto me habían sacado en comparación de ellas, la grasa decantada o la sangre. Fíjate. Luego hay cirujanos que nos han dicho que a veces que la agitan, ¿no? Para que parezca que hay más grasa que sangre. O sea, y yo creo que es algo totalmente como tú dices, es algo que deberíamos desde aquí a los cirujanos, que oye, si quieres poner un antes y un Es después me parece que, es, maravilloso, es que lo vamos pero a estas decir. cosas a mí, por ejemplo, me afectó muchísimo. O sea, yo no sé cuántas horas estuve mirando, comparando la de otras chicas, la foto de mi salsa, te iba a decir, ¿no? De eso que salió Básicamente de mi era tu cuerpo. salsa. Sí, sí, y es muy negativo porque al final tienden a comparar y, ay, pero eso serán 3 litros o 6 litros, porque claro, es que a mí está decantada, la han hecho nada más. Qué Y, o fuerte. sea, chicas, por Decantada, ¿eh? Han favor, utilizado un decantador como el vino, ¿no? tal cual, ¿eh? Entonces es como, Porque chicas, de verdad, o sea, aunque de hayan hecho verdad es estas que nos va fotos, la cabeza. sí, Se nos va sí, la que cabeza. no mirarlas, porque Madre sí que es mía. verdad que al final cada cuerpo funciona de manera diferente y aunque os sometáis a una cirugía, yo recuerdo cuando ya me operé, ¿no? Con el doctor Carlos Rubí, que lo tenemos invitado, que algún día tiene que venir el doctor Carlos Rubí, yo le dije, digo, ay, ¿no le has hecho foto a mi sangre? O sea, a las bolsas y me dijo, pero si lo que importa es el resultado, o sea, yo lo que quiero es que tú estés contenta y cómo funciona la inflamación de tu cuerpo y que realmente lo que te he quitado, o sea, ¿para qué quieres saberlo? Digo, yo te digo que más o menos he sacado tanto, pero no te sirve de nada porque no sé medir, o sea, dice, ni yo ni nadie puede medir cuánta grasa te han quitado con toda la mierda que yo te metí en el cuerpo para poder sacarte esa sangre, esa grasa enferma, ¿no? Entonces, claro, nuestro cuerpo funciona de una manera tan diferente y tan difícil de entender que ¿para qué te sirve esto, no? ¿Para qué? Totalmente.
Sí, sí, aparte que fíjate, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando empecé ya, pues eso, pues a buscar información, visitar perfiles de gente que se había intervenido y demás, fíjate, una de las cosas que me llamó mucho la atención era el dato ese que daban de cuántos litros las habían extraído de las piernas. Ujú. Y eso a mí me dejó loca, me dejó Sí, loca. sí. Como si fuera la nota de la uni, ¿sabes? De la selectividad. Claro, me dejó loca por eso, porque era como una marca, ¿no? O sea, era una marca de... Me voy con Sí. este cirujano que quita más. Bueno, es que, quiero decir, o sea, me pareció una locura aquello, o sea, me pareció una locura y claro, y es que lo peor de todo es que encima ellos saben eso, saben utilizar muy bien esa baza. El marketing. Saben utilizar muy bien esa baza y es lo que digo, que es que claro, ellos saben eso, ellos saben qué tecla tienen que tocar. Mm. ¿Qué tecla tienen que tocar? Pues para tener esa visibilidad, para tener ese marketing que tienen alrededor, que a mí me parece eso, me parece bochornoso el marketing que tienen muchos alrededor sobre el trabajo que hacen, ¿no? Que parece que te están un poco más que salvando la vida y lo que han hecho es simplemente extraerte grasa de las piernas. Y bueno, pues es que también está en nosotros un poco la responsabilidad, ¿no? También de a quién también ponemos en esos altares, ¿no? ¿A quién ponemos en esos altares? Y tener también un poco eso, un poco de perspectiva también, o sea, tomar un poco de perspectiva de estas cosas y decir, es que no deja de ser su trabajo, tú le has pagado un trabajo, le has pagado, por así decirlo, un servicio. Exacto. La persona, o sea, es una transacción de una persona que te va a realizar eso, que te va a realizar, sí, en este caso, una intervención quirúrgica, y tú le has pagado por ese servicio, o sea, no le debes nada a esa persona. Sí. No me imagino a personas que le hayan operado el corazón hablando de su cirujano como Claro, si fuera Dios. ¿Sabes? claro, Y es claro. más Dios todavía, porque le ha operado Claro, el pero corazón. O sea fíjate, que... pero es que hasta en esos casos lo podría entender más porque es una cirugía vida o muerte. O Sí, sea, que sí, es una totalmente. Y intervención, no lo hacen, por eso, que es claro, que es una como... intervención coronaria con los riesgos que eso conlleva y demás. Y bueno, pues entiendo eso, entiendo que ahí hay un riesgo a vida o muerte, ¿no? Pero yo qué sé, o sea, cuando te sometes a una cirugía, eso de extracción de grasa enferma, en este caso del lipedema, pues oye, a mí me abruma, ¿no? Me abruma pues el altar en el que colocamos a estos señores que parecen un poco más que un César, ¿no? Que parecemos nos falta eso, ponerle ahí la corona de laureles y elevarles ahí al Olimpo de los dioses. Pues Mm. mira, es que, a ver, no. Sí. De hecho, yo aquí quería añadir un apunte con eso que has dicho de la grasa enferma, ¿no? Porque al final hay como que mucho... Claro, partiendo de la base de que estamos en estudio, de que somos cobayas desde que dijeron la OMS, somos lipedema, ¿no? Realmente hay mucha gente que dice, no, te quito la grasa enferma y entonces ya no tienes lipedema. Al final no existe como tal una grasa enferma de lipedema o no, sino, o sea, el lipedema está en nuestro ADN, que eso sí que los estudios Claro, es donde claro. más está llegando, y lo que tenemos es una grasa más enquistada que otra, y que no es que sea grasa lipedémica y grasa buena, porque yo no sé si te recuerdas, Joana, no recuerdo ni con quién lo hablamos, de la polémica que había, que la grasa del lipedema se utilizaba para ponerte tetas, para moldearte el culete y estas cosas. Y claro, wow, ¿cómo te vas a poner esa grasa? Digo, que en esa grasa no hay nada. O sea, el lipedema lo llevamos ya nosotras en el ADN. O sea, que esta grasa del cuerpo de otra Claro. persona que no tenga el lipedema como tal, ¿no? En su genética, en su programación, pues que a lo mejor le afecta o a lo mejor no, ¿no? Como que te pongan sangre de una persona que tiene hipotiroidismo. Puede ser que te afecte, Claro, puede ser eso que no, ¿no? sí, o Entonces, sea, es importante esto porque muchos cirujanos, ¿no? A veces, y muchos profesionales, por llamarlos así, se jactan de decir, no, es que yo sé localizar mejor la grasa enferma. Digo, bueno, tú puedes quitar mejor la que está enquistada, la que está más dura, la que está más afectada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. la Pero es fibrosis. curioso, ¿no? Cómo hasta qué punto nos han manipulado, por decirlo de alguna Sí, manera, ¿no? claro, claro, claro. Sí, sí. Pero además a unos niveles, eso, unos niveles que debería darles vergüenza. Mm. Sí, Te digo sí, yo sí. que parece que no tiene ninguna vergüenza, ¿eh? Por si No. no, por si no te habías dado cuenta. Sí, sí. O sea, yo de todas formas visité alguna consulta de algún cirujano con muchísimo marketing alrededor. Y yo sinceramente salí espantada, entre otras cosas, pues por la poca confianza que me dio y entre otras cosas también por eso,
pues eso, pues porque la intervención que quería hacerme era, pues sabiendo yo que la afección que tenía ya era a nivel pantorrillas y que ya me lo habían dicho, que en todo caso de tratarme y de pensar en una posible cirugía, tenía que ser pantorrillas, porque me dijeron, es que puede que a nivel muslos la grasa que tengas sea más resistente, pero todos han coincidido en que vamos, que no es lipedema, ¿no? Y este señor, pues eso, este señor me dijo que tenía lipedema en toda la pierna y que yo tenía que hacerme una intervención, o sea, tenía que intervenirme 2 veces, ¿no? 2 veces. Como no vaya a ser que se te contagie esta grasa a la otra, ¿no? Claro, sí. Bueno, son unas cosas además que, y bueno, ya opérate rápido, obviamente, porque es que esto progresa y bueno, en fin. O sea, Sí, progresa como su nivel de estupidez. sí, menos mal que, bueno, pues eso, porque también es verdad que una vez que salí de allí, a los pocos días ya, pues eso se desvaneció de mi cabeza. Pero sí, Pero el sí. ratito te lo da. Engatusa, de hecho, a mí de vez El en ratito te lo da, cuando sí, me miro sí. las piernas, pienso, ay, me encantaría operarme otra vez. Y luego pienso, bueno, sí, a lo mejor, Monse, deberías de hacer un poco más de ejercicio, que es mi asignatura pendiente, que lo que hago, pero es como que también nos exigimos, Ese ¿no? es un Un poco melón más. bueno también que hay que abrir, ¿eh? Eso es un melón bueno que hay que abrir y que tenemos que también dejar de colgar tanto el deporte que hacemos, la nutrición que hacemos, la compresión que hacemos, porque, bueno, ya lo hemos hablado un montón de veces, pero tiene que quedar claro ya que todas tenemos nuestros ritmos, cada cuerpo funciona de manera diferente y, en fin, o sea, hay que colgar contenido con responsabilidad, diría yo, ¿vale? Sí. Que bueno, que hay que pensar, pues eso, pues que nada es ejemplarizante. Encima, en el lipedema no hay verdades absolutas, es así, Exacto. no hay verdades absolutas y bueno, pues tenemos que empezar a entender que todas, absolutamente todas, tenemos nuestros ritmos y funcionamos de manera diferente, ya está. Yo le he dicho muchas veces a Monse, porque yo haga 1 hora de ejercicio después de estar 8 sentadas, no es mejor que ella, que trabaja 8 horas de pie, que no haga esa hora de ejercicio, porque es que Claro. ninguno es bueno, ninguno es malo, cada uno hace hasta donde puede su cuerpo. Es que además, claro, o sea, luego las cosas, eso, o sea, el contenido que cuelga una persona a mí no me está, o sea, no tiene por qué a mí decirme nada. Es decir, yo no sé qué hay detrás de esa persona, cuál es el contexto de esa persona. Yo no sé si esa persona, pues el momento que me está ahí transmitiendo y que me está haciendo creer que es su estilo de vida, se pasa el resto del día, o sea, se pasa el resto del día sentada y a lo mejor mal comiendo, que a lo mejor no me está dando esa información. Entonces, bueno. Hay que entender que las cosas son muy relativas y que las cosas, bueno, y que las cosas pues no son tan reales como parecen y que pues eso, que desde ahí pues hay que tener un poquito de sensibilidad con esas cosas también, ¿no? De que al final pues hay que entender pues que es una enfermedad que también que el cuerpo que tenemos cada una es diferente. O sea, hay mucha diversidad también en esto del lipedema porque las causalidades que al final hay detrás de eso, hay detrás del lipedema, son también muy diversas y hay que entender pues que no todo nos funciona de manera igual. Y que a lo mejor una persona que tiene lipedema, hipotiroidismo y no sé qué y no sé cuántas, pues no tiene la misma energía que una persona que tiene lipedema, pero a lo mejor tiene hipertiroidismo. No sé, es una persona hiperactiva. Existen las personas hiperactivas y lipedema, Claro. que todo eso se puede, Sí. no son excluyentes. Exacto, igual que obesidad. Yo, por ejemplo, pues ahora también que padezco obesidad, pues claro, no es el mismo ejercicio, ni las mismas ganas, ni la misma destreza a la hora de moverte y de todo, ¿no? Entonces, que todo puede coexistir, ¿no? Que es una palabra muy bonita que utilizamos mucho y a veces se nos olvida, ¿no? De que todo puede estar unido y separado también a la vez, ¿no? Pero sí, pero no se nos puede olvidar eso al final, que es una enfermedad que no deja de haber mucha diversidad. O sea, deja de haber mucha diversidad en cuanto a, pues eso, a qué nos afecta a cada una, qué hay detrás del lipedema de cada una. Porque esa inflamación sistémica se puede producir pues, por diversos motivos y no tiene por qué ser en un caso igual que en el otro. ¿Sabes? A mí me lo puede estar produciendo, pues yo qué sé, pues un sistema autoinmune de aquella manera a nivel digestivo, a nivel metabólico, bueno,
A nivel intestinal, a a nivel nivel intestinal, o sea, de yo, oxígeno, es que claro, son es tantísimas que hay cosas, muchos ¿no? frentes abiertos y no tienen por qué ser para nada todos iguales en cada caso, entonces hay que Ujú. entender eso y que obviamente los niveles energéticos, los niveles también a nivel salud mental, la motivación, las ganas que puede tener una, varían también, porque hay muchos factores detrás. Sí. E incluso el ambiente familiar, sin ir más lejos, ¿no? Totalmente. Incluso con Loles, ¿no? También estuvimos hablando, creo que fue con Loles, o no lo recuerdo muy bien. Sí, creo que fue con Loles que habló con una doctora o con su psicóloga, algo así, que incluso cuando te cambias, ¿no? Tú ahora, pues que también has cambiado de residencia, ¿no? Y de Ujú. ciudad, cómo nos cambia también los cambios atmosféricos, la presión del agua, es decir, a qué nivel estás. Todo influye, claro, no es lo mismo vivir en la sierra, arriba de una montaña, La altitud, eso, la altitud, que no me salía, Sí, en una sí, sí, montaña, a vivir a pie de playa, ¿no? O en las totalmente. temperaturas, Sí, sí, todo sí. influye. Y el otro día además es que también me acordé de otra cosa, que es que, por ejemplo, o sea, una cosa que además me llama mucho la atención y no sé por qué, de repente este verano me aparecían muchísimas stories de gente que, bueno, que se porraba como una cebolla para viajar, para pasar el verano y era como, ¿por qué de repente nada más que me aparecen stories de la compresión? De repente, o sea, y yo os tengo que decir que la compresión en verano la llevo muy mal, la llevo muy mal y la utilizo lo yo no justo. la llevo. Yo Pues he de mira, confesar que este verano la he llevado muy mal también. claro, pero es que además vosotros imaginaros, o sea, el suplicio que tiene que ser para mí, si ya de por sí andar desnuda ya es un suplicio, ponerme unas medias de compresión de pierna entera, o sea, es que prefiero la muerte a garrotazos. ¿Qué queréis que diga? Sí que es verdad que luego te la pones y se nota, ¿eh? Pero claro, yo cuando me pongo las medias creo que me la habré puesto 2 o 3 veces y claro, también he viajado hasta Cádiz y tal, entonces claro, cuando voy a viajar es como que me obligo, o sea, es como una Ya, ya, obligación, ¿no? Porque ya. claro, sabes que te vas a inflamar más y tal, pero claro, yo me pongo el aire acondicionado, un ventilador aquí, otro allí delante para subírmelas, porque si no, bueno, de hecho Y no tengo un vídeo. deshidratarte en el intento, ¿no? Claro, de hecho tengo un Claro. vídeo que no voy a publicar porque al final termino en bolas, ¿no? Casi. Pero recuerdo que en el aeropuerto, sabes que ahora pues hay agencias, bueno, agencias no, que hay líneas aéreas que las maletas cada vez son más pequeñas y aquella mochila que yo llevaba pues se ve que era muy grande para la muchacha que estaba mirando. ¿Y qué Sí. hice? Pues sacar ropa y ponérmela encima. Pues imagínate, luego me hice un vídeo quitándomelo todo, ¿no? Porque claro, me lo puse de aquella manera como pude. 2 pantalones, 2 vestidos y no sé qué. Y todo eso con las medias de compresión puestas, ¿no? Imagínate. Entonces, claro, cuando me quité todos los pantalones que llevaba, las medias de compresión eran lo de menos. Al contrario. Pero aún así, claro, estar ahí tan comprimida y con ese calor, yo creo que es muy difícil. Y eso que tuve unas medias diferentes que me puse este verano, un poquito más finas y tal, pero ponerte una compresión, tejido plano, Es que eso es un a poco mí me tortura. parece brutal eso, Sí, ¿eh? O sea, para que luego vayas al médico, al vascular o al rehabilitador y te diga, ay, ¿para qué las quieres? Es que vas a ir vestida como un robot. Y es como, el sueño de mi vida, ¿sabes? claro, es Ir un capricho que incómoda, tenía. me encanta ir Porque además que incómoda. todo el mundo sabe que los míos de tejido plano es prêt-à-porter, claro. Entonces, Bueno, Totalmente. claro, valen 500 pavos o más, depende de claro, los sí, extras que sí. le pongas. O sea que sí, No, sí, no, sí. sí, te vale como un vestido de Chanel, hija mía. Sí, sí, unas medias planas. Es un prêt-à-porter. Sí, Totalmente. el caso es que en cuanto a esto, pues otra cosa igual. Bueno, pues en estaciones como el verano yo aprovecho también pues para tener otro tipo de cuidados, ya está. O sea, estoy a remojo, por ejemplo. Mm, Ay, la piscinita en verano. qué Claro, bueno estoy a es eso. remojo. Entonces, bueno, pues sí, por un lado, pues a lo mejor no estoy utilizando la compresión como debería, por ejemplo, como la llevo a lo mejor en invierno, pero intento también estar más a remojo que en invierno, claro. Y al final, pues el ejercicio que puedas hacer en el agua y el movimiento en el agua, pues también hace su trabajo, ¿no? Pues Laura, yo te quería preguntar, así como para ir acabando, Ujú. ¿cómo nosotras como comunidad o como pacientes podríamos empujar, cómo crees tú que podríamos hacer para que se nos escuche un poquito más, para que no estemos tan
olvidadas dentro de lo que es la medicina, lo que son también los datos, ¿no? Porque también los datos nos perjudican muchas veces y eso por su falta, ¿eh? No digo Sí, que, sí, sí. no digo que estén amañados, sino porque faltan. Sí, sí, sí. Pues aquí hay algún frente abierto que yo me gustaría también ir por partes. En cuanto a nosotros como afectadas, creo que nos falta organización y nos falta bastante estrategia. En cuanto a poner en el centro de la mesa cuál es el interés que tenemos en común todas, creo que sí que está claro en cuanto a que todas estamos pidiendo atención y, e inclusión del tratamiento de la enfermedad en el sistema de salud público, ¿no? Que creo que esto se lleva pidiendo desde los comienzos, pero creo que sí que es verdad que falta eso, que falta movilización y falta organización. Es la sensación que yo tengo y es la perspectiva que tengo a día de hoy. También creo que bueno, que ya a nivel de investigación, pues también pasa un poco, se juntan también muchos factores. Yo creo que primero hay falta de investigación porque por un lado hay datos que están un poco malversados, eso es cierto, y yo creo que también conocemos a algún especialista, estos que se hacen llamar especialistas, y señoras que se hacen llamar, sí, especialistas del lipedema, que yo me parto además con esa definición, que malversan esos datos. O sea, eso es así. Malversan esos datos, por un lado se junta eso, y por otro lado también hay falta de dato con rigor y veraz, creo yo. Al final lo que hablábamos antes, ¿no? Que la investigación tiene que fundamentarse en unos datos, ¿no? O sea, establecer unos patrones y a través de ahí pues se abren líneas de investigación. Entonces habría que empezar por ahí. Eso ya depende un poco pues de los profesionales, claro, del mundo de la salud. Pero nosotras como afectadas sí que están nosotras pues unas exigencias y también creo que deberíamos también hacer un poco de reflexión en cuanto a quién seguimos, a quién damos pábulo y en manos de quién nos ponemos. Totalmente. Porque hay mucho impostor circulando por ahí por redes y esto lejos de favorecernos nos perjudica, pero además de manera grave. Totalmente. De hecho, yo a esto le añadiría, ¿no? Cuando ha hecho Joana la pregunta, a mí me ha venido directamente una respuesta clara, en plan... O sea, la respuesta yo creo que es tener menos ego y tener, o sea, ir menos por nuestras propias necesidades y nuestros propios intereses, ¿no? Tanto afectadas como de profesionales, ¿no? Porque los profesionales que hacen los estudios, además, al final tienen unos intereses detrás, que es tener más pacientes y tener más estatus, y esto es como los artistas, ¿no? Que va sumando la caché. Y por la misma rama también a las afectadas, ¿no? Y nosotros estamos aquí, que yo soy la primera que sale en redes, que si me regalan algo, pues maravilloso, pero al final no es, a lo que me vengo a referir es a la hora de tú manifestar, de ir a una concentración, de meterte en una asociación, no se trata solamente de, oye, yo hago esto para conseguir esto, o sea, que esto sea como un daño colateral, ¿no? Beneficioso. Pero, es decir, yo no puedo ir a un sitio a decir, yo lo que quiero es que me operen a mí, ¿sabes? Gratis, en la seguridad social. No, espérate, que ahí hay unos pasos, ¿no? Lo primero es, que se reconozca, luego que haya un tratamiento. ¿Qué tratamientos? Los que mejor le vengan, pues que nos den piscina, que nos den fisio, que nos den, yo qué sé, todas las cosas que puedan llegar a encontrar, ¿no? Y hay gente que luego cuando va con la voz en alza, ¿no? Con la bandera, de no, yo lo que quiero es que a mí me den las medias gratis a mí. Y a las demás, pues bueno, que sea un beneficio porque yo he luchado, ¿no? Entonces, que está bien al final luchar por los beneficios de una también, pero que eso sea una lucha tuya contigo, con el sistema. A la hora de manifestarnos todas por el lipedema, yo creo que deberíamos de ser más conscientes, ¿no? de la necesidad global. Aquí lo que no se nos puede olvidar es que jamás ninguna cuestión de salud tiene que estar expuesta a unos intereses económicos. O sea, eso es el punto de partida principal y yo creo que no se nos puede olvidar eso. Porque en el momento en el que hay ya unos intereses económicos de por medio,
pues hay un riesgo, ¿no? Y hay un riesgo en el que pasas a ser eso, en el que dejas de ser paciente y pasas a ser cliente. Entonces, cuando eres cliente, pues las cosas obviamente funcionan de una manera muy diferente. No. Entonces, yo creo que hay que partir de ahí. Y yo creo que ese debería de ser el foco en el que nos tenemos que fijar todas, ¿no? De que tenemos que salir un poco de eso, ¿no? De hacer De el la esfuerzo, burbuja, ¿no? de salir sí, de hacer el esfuerzo de que esto empiece a dejar de tener conflicto de intereses, porque aquí hay muchísimo conflicto de intereses. Aquí hay muchísima gente que sí, que dice que está investigando, pero ¿investigando para qué? ¿Y Investigando para para tu quién? negocio, claro. O sea, si estás, Sí. o sea, me hace muchísima gracia, ¿no? No, es que yo estoy investigando, ya, pero es que estás investigando que faltaría más para mantener eso, para mantener tu Sí. chiringuito, tu negocio. Sí, sí. O sea, Y luego unirnos más, ¿no? También claro. al final es no criticarte, que luego también en el mundo de redes es, no, yo te critico porque tú haces esto y esto y esto, que de hecho tenemos aquí una invitada que cerró hace poco todas sus redes sociales porque la pobre se vio desbordada y es como estamos haciendo, o sea, está haciendo ese trabajo por una lucha de visibilización, ¿no? Déjala que lo haga a su manera, ¿no? Que tú no tienes tanto lipedema, esto lo haces para que te den esto. Bueno, pues no la sigas, ¿no? Pero no vayas a Claro. insultarla, ¿no? No, que O sea, estás yo más gorda, que creo, estás más delgada, que estás más fea, que claro, estás más claro. guapa. O sea, luego es sí, el tema de opinar, ¿no? El tema de opinar sobre los cuerpos ajenos, que Sí, es una cosa que no que nos representas y hay como un mundo ahí. Oye, únete a la causa, al es contrario, que únete, además ¿no? es que eso hace mucho daño, porque es lo que hablaba antes, es que dentro del lipedema, el lipedema es muy diverso y es que existe en infrapeso, existe en normopeso, existe en sobrepeso, existe el lipedema con obesidad, es decir, o sea, el lipedema no es exclusivo de gente que tiene eso, que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, es que no lo es. Exacto, de hecho aquí tuvimos a dos invitadas, por un lado a Nadine de Papás de Mellizas y por el otro lado a Gabriela Stift, ¿no? Que justamente fueron muy juzgadas en redes sociales porque no parecía que tenían lipedema y no les representaba, es que estaban muy delgadas, ¿no? Y es como de, déjalas vivir. Y luego hay otras, ¿no? También una entrevista que tenemos por ahí pendiente porque fue in English, que justamente la acusan porque está muy gorda y no la representa y se comió una pizza un día antes de operarse. O sea, Es que déjala estar, ¿no? Al final es su pero para que os decisión. deis cuenta al final de la manipulación que hay por culpa de eso, de esa violencia estética que hay detrás de esta enfermedad. O sea, es que al final tenemos grabado a fuego, ¿no? Pues que el clásico lipedema es el de una mujer, pues que tiene sobrepeso, que tiene. Y no es así. O sea, eso sí. Y es más, o sea, yo, por ejemplo, el lipedema que tengo, que es que también a mí me han llegado a decir, es que no se te nota nada. Bueno, pues. La Soy envidia que una les maga, corroe. soy una Claro. maga ocultándolo. ¿Qué Es que a quieres? mí, o sea, y digo, en mí se quedan también los dolores que yo paso. ¿Y cómo paso eso? ¿Y cómo paso esta pesadez que a veces no me deja vivir? Que es que yo hay veces que voy a entrenar, a mí, por ejemplo, sí, me gusta eso, me gusta, por ejemplo, hacer CrossFit y yo, pues hay veces que no puedo con mi alma, chicas. O sea, no puedo con mi alma porque no puedo, quiero decir, no tengo el nivel de exigencia que puede tener una persona que no tiene lipedema, por ejemplo. ¿Sabéis? Entonces yo hay veces que estoy haciendo eso, que estoy entrenando en el gimnasio y según qué ejercicios haga, veo las estrellas. De hecho, de esto me has recordado, no sé si tú recuerdas, Joana, la entrevista que tuvimos con Lucía en Bomio, que ella es una maestra del disfraz del lipedema y también está en súper mega normopeso, de hecho, incluso a veces más abajo de su peso, ¿no? Y además, al ser mujer de color y demás, ¿no? Estaba como en su, ¿cómo lo llamaban? El termómetro, ¿no? El importómetro, ¿no? ¿Cómo era? Sí, que había niveles de importancias de cosas que la molestaban en su vida y el primero no era el lipedema. Exacto, que lo tiene ahí y es como de, claro, ¿cómo voy yo a ir con el cuerpazo que tengo a decir que me duelen las piernas? No, es que encima de todo es súper injusto. Entonces, el problemómetro era, el problemómetro. Ahora, al final es como ir a los problemómetros de cada uno, ¿no? Y por qué lo Sí. hablas más, por qué lo hablas menos, porque, o sea, déjalo estar, déjalo vivir, disfruta del contenido, y apoya a todo lo posible, ¿no? Bueno, y que esto además de tener ese trato hacia una enfermedad es contraproducente porque no se nos puede olvidar que es que el lipedema principalmente y donde está es dentro de nosotras, o sea, es nuestro sistema el que está afectado. Entonces,
nada más que eso, nada más que querer trasladar la enfermedad a lo que es las piernas y lo grandes o pequeñas que puedan estar, es un temita. Es un temita porque, bueno, pues porque a lo mejor, o sea, en apariencia tú puedes decir misa gregoriana, puedes pasar más desapercibida, por así decirlo, pero es que no se nos puede olvidar que el tratamiento y el que no se nos puede olvidar y que tenemos que tener a fuego, que el que importa realmente es el tratamiento que haces a nivel sistémico. O sea, a nivel Totalmente. sistémico diría yo que el más importante, ¿no? O sea, el cuidar esos desequilibrios que llevan al final a que tengas esa inflamación cronificada. Más que ya, a mí me interesa muchísimo más el tener eso, el tener estabilizado el lipedema, o sea, que la inflamación no vaya a más y tener eso y tenerlo más o menos controlado a, yo qué sé, a, por ejemplo, tirarme a la piscina, intervenirme, no tener esos cuidados conmigo misma y que el día de mañana, pues, hola, buenos días. Totalmente. De hecho, a mí me gustaría, ¿no? Pues lanzarte una pregunta hilando, ¿no? A todo esto que estás tratando ahora y una cosa que dijiste nada más al principio, que es el tema del diagnóstico, ¿no? A mí me ha encantado, como tú has dicho, que en principio no te creías y te creías y fuiste un poco a descartar, Sí, a sí, ver qué te sí. decía uno y otro, ¿no? Y yo creo que eso es la clave, por lo cual yo desde aquí te preguntaría, ¿qué dirías, o sea, qué mensaje le darías a una oyente que siente que no la están tomando en serio en una consulta médica? La verdad que difícil eso, difícil pregunta, la verdad. Difícil pregunta y a la vez muy buena porque así de primeras no sabría qué decirla, pero sí que sí que daría siempre el consejo de, bueno, pues no quedarse nunca con la primera eso, con el primer diagnóstico que te den. Hay que hacer descartes siempre. O sea, intentar descartar bueno, que esa inflamación te venga por otro lado y que realmente no todo es lipedema, porque además venimos de un escenario de infradiagnóstico, pero es que ahora de repente todo el mundo tiene lipedema. Y a mí eso me llama la atención también. Que ahora de repente todo el mundo tiene lipedema y bueno, pues hay ahora mismo, o sea, yo por ejemplo creo que enfermedad ahora tiene visibilidad, lo que pasa que tiene una visibilidad muy manipulada y eso es un problemón, que yo no sé si es peor tener invisibilidad o que la enfermedad tenga esa visibilidad pero tan distorsionada y tan manipulada. Porque ahora realmente, o sea, realmente es que todo el mundo tiene lipedema. Y bueno, yo desconfiaría de eso. Quiero decir, o sea, yo hasta que tuve mi diagnóstico, o sea, yo tampoco le di fiabilidad 100% a ese diagnóstico, por lo Pero que te tampoco te digo. definía, ¿no? Al Claro, ¿no? final. O sea, y es verdad que, bueno, procedía también un poco también, pues también de esa distorsión que tenía yo en mi cabeza, ¿no? Porque es verdad, fíjate lo que hemos hablado aquí, que parece que se nos viene a la cabeza, cuando hablamos del lipedema, lo que se te viene a la cabeza, ¿no? Es una elefantiasis, o sea, una de estas piernas, ¿no? Que parece que tienen linfedema y lipedema, y lo que te aparece en redes muchas veces es eso. Es por eso, por lo que, claro, por lo que muchas chicas muchas veces no, a lo mejor no se sienten reconocidas en ese diagnóstico, pues porque piensan que el lipedema es eso, lo que me pasó a mí, ¿no? Mm, Y es que es eso, es que el lipedema es muy transversal. Sí. E incluso que puedes llegar a eso. A mí me metieron el miedo incluso, ¿no? De que Claro. si me quedaba embarazada, mis piernas podrían dar lugar a tener una elefantiasis y a que se me deformara todo, por lo cual que me operase Y que rápido, te ¿no? quedas en Y silla de ruedas. tal cual. Fue Claro. Es el que comentario. Es es que la si no, estocada final, es la estocada final, ¿no? O sea, ya decirte pues que no te vas a poder mover en tu vida y que bueno, pues que vas a acabar enclaustrada en una silla de ruedas. A mí me da violencia de género, lo que decíamos. Sí, es que me da muchísima pena, porque sí, porque no deja de ser una puñetera violencia, eso hacia nosotras, que aquí que os diga. Y que tienen que tener más responsabilidad en medir las palabras que te dicen y el tacto y la sensibilidad debería trabajarse más en las consultas médicas. Totalmente. Sin duda. Bueno, yo creo que llevamos un buen rato y me Sí. gustaría terminar como siempre con mi pregunta estrella. Y si no la Mm. sabéis, pues aquí va. Mi pregunta estrella para Laura es, Laura, ¿qué le dirías tú a esa Laura que le acaban de empezar a crecer las piernas y empezar a doler? ¿Qué le dirías tú a esa Laura para que fuera un poquito más liviano su viaje? Pues, ¿qué la diría? ¿Qué la diría? Pues primero no te agobies, no pasa nada. Eso es primero de todo porque yo creo que sí que es verdad que realmente en ese momento pues
Me agobié bastante, yo creo, me agobié bastante porque además es que sí, es que fue un cambio de verdad súper repentino. O sea, yo de repente pasé de tener eso, de tener una desproporción prácticamente en cuestión de meses, os lo prometo, ¿eh? O sea, fue una cosa brutal. Yo lo achaco, siempre lo achacaré a la píldora de anticonceptiva. Sí, sí, Sé que sí. también se receta así sin miramientos, ¿eh? A mí también me pegó un Efectivamente. brote con la pastilla. Sí, pues yo lo achaqué a eso porque fue eso, fue al dejar de tomarlas cuando de repente eso me explosionó. O sea, no fue tanto con la toma, porque la toma sí que es verdad que, bueno, que vi cambios en cuanto a, pues sí, se notaba la piel así como más celulítica y demás, y de repente pasaron unos meses y las piernas ya empezaron a crecer. ¿Y qué la diría? Pues la diría, no te agobies, no pasa nada, poquito a poco, porque todo tiene solución realmente. O sea, y eso es un mensaje que me gustaría dar a todas. Todo tiene solución, no te va a quedar en silla de ruedas ni mucho menos, no tienes por qué pasar por un cirujano, por una cirugía si no quieres, porque también puedes mejorar un montón sin cirugía. Y bueno, y que los cuidados, pues pueden venir incluso a partir de, no sé, de estar sentada en el sofá leyéndote un libro. Eso también es desinflamación. Que yo a veces no entendía eso, ¿no? O sea, yo pensaba que la desinflamación también consistía en matar según hacer deporte, en llevar una dieta hiper estricta que parece que vaya, que tal, y no. Consiste en relájate. O sea, sobre todo la diría relájate. Como diría el Pokémon Patito, vamos a calmarnos. Sí. Bueno, yo creo que con eso podemos cerrar un episodio muy redondo con Pokémon Patito. Bueno, yo quiero aquí hacer una primicia, ¿eh, Joana? Que os he dicho antes entre bambalinas. Ay, No sí, nos vamos sí. a ir antes de que Mon se hable de su libro. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. De hecho, que quiero hilar con una cosa que acaba de decir también Laura, de sentarte en el sofá con un libro de desinformación. Porque, bueno, mi blog está ahí y el día que me pase cualquier cosa o que las páginas web mueran o el servidor o pete, pues yo pensé un día, ¿y si esto lo pongo en papel para que la gente se lo lleve por ahí y se lo pueda leer sin internet? Pues ala, la que llaman la Biblia del lipedema la he adaptado al libro. ¿Qué os parece? Así que en primicia para todas las oyentes del podcast, está disponible ya en Amazon porque lo puse antes de anunciar nada, porque como, bueno, tuve problemas a la hora de poner la versión de prueba, digo, mira, lo subo ya y tal. Pero ahora que ya me ha llegado y he visto que está súper mono, que me llegó hace 3 días, de hecho, quería decirlo así para los oyentes y nada, que espero que les guste y que lo disfruten. Pues enhorabuena, no sé, pues sí, si ya ha salido, pues ya eso, me lo pillo ya, porque además me encanta eso, me encanta leer. A ver si para San Jordi, aquí en Barcelona, que la liamos parda con San Jordi, Sí. a ver si puedo montar una firma de libros, oye, y todo. Sí, ¿Te imaginas? Entonces, pues viaja a Barcelona asegurado, no sé. A ver, ojalá, mira, a lo mejor es una excusa para ser una lipi quedara. Total, sí. Cualquier excusa es buena. Ay, chicas, me ha encantado hablar con vosotras esta charla. Me ha encantado veros, aunque sean 2 de ellas, lo he dicho. Me encanta lo del 2D. Muchísimas gracias por la invitación de esta charla, que es fabulosa y eso también es antiinflamatorio. Totalmente. Y desahogar también es antiinflamatorio, ¿eh? Totalmente. Que mantener ahí toda rabia dentro no Las es redes de bueno. apoyo entre mujeres, por favor, o sea, es muy importante. Sí, apoyo del bueno, le voy a sumar yo también, ¿eh? Que sin compararnos, simplemente dándonos amor, cariño, entendimiento. Y entendiendo que cada una llevamos nuestro ritmo, que cada una funcionamos de manera diferente, que esto es una enfermedad que ya lo he dicho muchas veces con una diversidad brutal, o sea, hay cuerpos muy diversos dentro del lipedema, hay muchísimas causalidades detrás del lipedema y bueno, pues respeto y amor. Sí. Eso es lo que debería... Que ya pesa mucho la mochila, como para encima de todo que le pongamos más ladrillos, ¿no? Respeto y amor y que relájense, relájense, lipisisters. Exacto, vamos a calmarnos.
Pues con esto, Laura, la verdad que muchísimas gracias por A tu tiempo, por vosotras. acompañarnos. Estoy segura de que mucha gente que está escuchando, alguien va a decir, había que hablar esto se tenía que decir y se dijo. Y si no, pues oye, la que no, pues espero que a Laura os haya ayudado, ¿no? A abrir los ojos con este Ojalá. tema tan necesario, Mm. tan necesario. Esto era básicamente para abrir debate, porque el Ujú. debate es sano, hablar las cosas es sano y siempre, aunque no tengamos siempre todas las mismas opiniones, Ujú. pero hablarlas abiertamente, debatirlas, yo creo que también desinflama. Oye, Mucho, mucho. El Y debate es bueno creo, con la mente abierta y desinflama efectivamente, y no querer imponer tus ideas. Oye, que cada uno piense que lo que exactamente. quiera. Y no, yo creo que hay una cosa muy importante aquí y creo que se hace poco también, sobre todo sí, entre afectadas y a nivel a lo mejor también profesional, y es la escucha activa. Ujú, La escucha activa que creo que es muy, o sea, aporta mucho valor y da mucha riqueza, ¿no? O sea, de aprendizaje, de que efectivamente, aunque tú tengas otra opinión, que puede cambiar, las opiniones pueden cambiar, ¿eh? ujú, Y que una cosa que pensabas ayer hoy cambia, pues porque has escuchado una opinión o has escuchado una experiencia de alguien que te ha despertado pues una nueva inquietud. ujú. Y O esa porque has escucha activa, cambiado. claro, Ujú, exactamente. Y porque obviamente, o sea, y eso nos pasa un poco a todas, que las cosas no las ves a día de igual que hace años. Entonces, creo que bueno, que es importante llamar un poco a esa escucha activa entre nosotras y también eso, y también en las consultas médicas, ¿no? Que abran un ujú. poco las orejas y que empiecen a escuchar. Que yo creo Totalmente, que eso, pues, puede dar conocimiento y puede abrir nuevos frentes de investigación. totalmente. Se tenía que decir y se dijo. Sí, sí, yo creo que la escucha activa es la clave y no juzgar y ni pensar porque las personas estén en las redes sociales, están ahí para lanzarles hate, como dicen ahora, ¿no? Para lanzarles odio, ni bullying, ni, pues no haberte expuesto. No, 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 al contrario, es que seguramente esta persona está ayudando a gente y si a ti no te ayuda, pues oye, desliza, ¿no? Y ya está. Así que lo que no tienen que hacer es deslizar el Lipi Podcast, darle a play y escuchar. Y si os ha gustado esta charla, pues seguir escuchando. Y si tú, igual que Laura, también quieres estar aquí en las ondas del Lipi Podcast, pues escríbenos. ¿A dónde, Joana? ¿A dónde nos escriben? pues al Instagram y al correo, el lipipodcast@gmail.com. También Ujú. tenemos O a info@lipipodcast.es, que también nos hemos modernizado. Que tenemos También. lipipodcast.es para que podáis ir ahí a bichear. Y ya está, con esto nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por estar allí un día más. Gracias, Laura, y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Un abrazo gigante a las dos. Gracias por este espacio, chicas. Gracias por escuchar un capítulo más del Lipi Podcast. Estamos online por y para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, dejando tus comentarios y compartiendo. Ayúdanos a seguir creciendo y así poder llegar a más personas afectadas del lipedema con información de calidad. Somos el Lipi Podcast, tu podcast del lipedema en español.